Hola, bienvenidos. Estamos ya en nuestra sesión 10, en nuestro curso de probabilidad estadística en la licenciatura de Mercadotecnia. La clase anterior habíamos analizado probabilidades bajo condiciones de independencia estadística. Entonces vimos la probabilidad marginal. También analizamos un poco la probabilidad conjunta, ¿no? Y en función de eso, este fue el último ejercicio que habíamos realizado y que habíamos hecho, ¿no? Y decía así: ¿cuál es la probabilidad de que al elegir con reemplazo dos cartas al azar y una cada vez de un mazo de barajas, la segunda carta sea una figura, dado que la primera carta fue roja? Una figura, dado que la primera carta fue roja. Un as, dado que la primera carta fue una figura. Una sota negra, dado que la primera carta fue un as de rojo, ¿no? Fue un as de rojo. Entonces, fundamentalmente, como son probabilidades bajo condiciones de independencia estadística, quiere decir que la probabilidad del acontecimiento de un evento no va a tener efecto sobre la probabilidad de otro evento. No va a tener ningún efecto sobre la probabilidad de otro evento. Entonces, de esa manera, pues, podemos determinar pues que una figura, dado que la primera carta fue roja, la probabilidad es de 3 entre 13. La pregunta B, como también ya lo habíamos analizado en la clase pasada, un as, dado que la primera carta fue una figura, la probabilidad, un as, dado que la primera carta fue una figura, la probabilidad pues es 1 entre 13. Y una sota negra, dado que la primera carta fue un as de rojo, pues la probabilidad sería igual a ¿cuánto? 1 entre 26, ¿no? 1 entre 26. Entonces, ese fue el ejercicio que hicimos en la clase pasada. A manera de repaso, muy brevemente lo recordamos, ¿no? Pero vamos al objetivo de esta sesión. En esta sesión nosotros nos proponemos, ¿no? Es fundamental continuar con el estudio de la teoría de la probabilidad y su importancia en las decisiones bajo incertidumbre. Esto bajo el contexto que ya habíamos recordado en la clase anterior, de que pues ustedes como mercadólogos, como estudiantes de administración de empresas, siempre van a actuar bajo condiciones de incertidumbre. Y como van a estar bajo condiciones de incertidumbre, entonces lo que necesitan es la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad para poder tomar decisiones. Eso en cuanto al objetivo particular. ¿Y qué ocurre en cuanto a los objetivos específicos? Pues vamos a realizar ejercicios complementarios de probabilidad bajo eventos independientes, ¿verdad? Y también bajo condiciones de dependencia y en condiciones de dependencia estadística. Entonces, realizar ejercicios complementarios de probabilidad bajo eventos independientes y en condiciones de dependencia estadística va a ser nuestro objetivo específico, y nuestro objetivo particular es continuar con el estudio de la teoría de la probabilidad y su importancia en la toma de decisiones bajo incertidumbre. Entonces, tomando en cuenta estos puntos importantes, podemos decir que la probabilidad bajo condiciones de dependencia estadística, la característica fundamental, a diferencia de la probabilidad bajo condiciones de independencia estadística, es que bajo condiciones de independencia estadística, la probabilidad de un evento no tiene ningún impacto en la probabilidad o en el resultado de otro evento. En cambio, en probabilidad bajo condiciones de dependencia estadística, la probabilidad de ocurrencia de un evento sí va a tener un impacto. ¿En qué? Va a tener un impacto en la ocurrencia de otro evento. Por esa razón, pues, cambia un poco el cálculo de la probabilidad, ¿verdad? Y las tres formas de estimar la probabilidad, simplemente, ¿cuáles son? Pues son la probabilidad condicional, la probabilidad conjunta y en tercer lugar encontramos la probabilidad marginal. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en esta clase, vamos a hacer ejercicios fundamentalmente del literal A y el B, que son las cuestiones más comunes. Quizás también un poco hagamos uno más adelante de probabilidad marginal, pero aquí lo importante es que cuando aprender a diferenciar algo fundamental. Cuando hablamos de probabilidad bajo condiciones de independencia estadística y nos enfocábamos a la probabilidad condicional, nosotros decíamos, por ejemplo, que la probabilidad de B dado A, ¿verdad?, bajo condiciones de independencia estadística, ¿qué es igual?
es igual a la probabilidad de B. Pero también nosotros decimos que la probabilidad, eso es bajo condiciones de independencia estadística. Bajo condiciones de dependencia estadística decimos que la probabilidad de B dado ¿a qué es igual? La probabilidad de B dado ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de ¿qué? A la probabilidad de B, la probabilidad de B dado ¿a qué es igual? Fundamentalmente es igual a la probabilidad de B intersección A, ¿verdad? B intersección A sobre la probabilidad de A. Entonces, estas son los puntos, ¿no? Bajo probabilidad, bajo condiciones de probabilidad condicional, ¿verdad? Entonces, en la probabilidad condicional es la probabilidad de ¿qué? La probabilidad de B dado A, bajo condiciones de independencia estadística, es igual a la probabilidad de B, y la probabilidad de B dado ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de B intersección A sobre la probabilidad de A. Esa es una característica, una diferencia. Acuérdense que la primera, ¿verdad? La primera, ¿qué era? Era la probabilidad bajo condiciones de independencia estadística, y acá simplemente era la probabilidad bajo condiciones de ¿qué? Bajo condiciones de dependencia estadística. Y ahí están las dos formas de diferenciar cuestiones fundamentales como la probabilidad condicional. En cambio, en la probabilidad conjunta, cuando analizamos la probabilidad conjunta, nosotros podemos decir que la probabilidad de B intersección A, por ejemplo, bajo eventos independientes, la probabilidad de B intersección ¿a qué era igual? Era igual a la probabilidad de B multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la probabilidad de A. En cambio, en la probabilidad conjunta, ¿a qué es igual? Esto es bajo condiciones de independencia estadística. Pero bajo condiciones de dependencia estadística, la probabilidad de B intersección ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de B dado A multiplicado por la probabilidad de A. Es igual a la probabilidad de B dado A multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la probabilidad de A. Entonces, esto es bajo condiciones de independencia estadística, y esto es bajo condiciones de ¿qué? Bajo condiciones de dependencia estadística. Entonces ahí tenemos las dos características: probabilidad bajo condiciones de independencia estadística y probabilidad bajo condiciones de dependencia estadística. Luego tenemos lo que es la probabilidad marginal. Y la probabilidad marginal pues es la suma de las probabilidades de los eventos conjuntos. Después vamos a realizar un pequeño ejercicio con respecto a eso, ¿no? Tomando en cuenta esto, vamos aquí a borrar. Vamos a hacer algunos ejercicios, porque la clase pasada nos enfocamos en realizar ejercicios sobre probabilidad bajo condiciones de independencia estadística. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios, ¿verdad?, que tienen relación al cálculo de la probabilidad, pero bajo condiciones de ¿qué? Bajo condiciones de dependencia estadística. Entonces, si tomamos en cuenta eso, la probabilidad bajo condiciones de dependencia estadística, vamos al ejercicio 1, ¿no? La meta en esta clase es a ver si podemos desarrollar de 5 a 6 ejercicios. Considero que 5 estaría muy bien. Entonces, el ejercicio 1 nos dice lo siguiente: según una investigación, la probabilidad de que una familia sea dueña de 2 automóviles, si sus entradas anuales son mayores de 35.000, es de 0.75. Es decir, 75%. De las amas de casa entrevistadas, el 60% tuvieron entradas mayores a los 35.000 anuales y el 52% tenía 2 automóviles. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga 2 automóviles y una entrada mayor a 35.000 al año? Repito, es muy importante que lo tengamos muy claro, ¿no? Según una investigación, la probabilidad de que una familia sea dueña de 2 automóviles, si sus entradas anuales son mayores de 35.000, es de 0.75%. De las amas de casas entrevistadas, el 60% tuvieron entradas mayores a 35.000. El 60% tuvieron entradas mayores a 35.000. Entonces,
y el 52% tenía 2 automóviles. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una familia tenga 2 automóviles y una entrada mayor a 35.000? Entonces, vamos a poner pues lo siguiente, ¿no? Me está preguntando, ¿cuál es la probabilidad, como ustedes tienen ahí en su pantalla, cuál es la probabilidad de que una familia tenga 2 automóviles? ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga 2 automóviles? No, el símbolo de intersección se lo puede poner o no, intersección, ¿verdad? Sus ingresos sean mayores a 35.000. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la probabilidad, no? ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga 2 automóviles y sus ingresos sean mayores a 35.000? Pero aquí ya tenemos un ejemplo de probabilidad bajo condiciones de independencia estadística, y si regresamos se puede decir a la pantalla anterior, podemos decir que es un caso de ¿qué? Que es un caso de probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque para poder determinar la probabilidad de que una familia tenga 2 automóviles y sus ingresos sean mayores a 35.000, bajo condiciones de eventos de dependencia estadística, ¿verdad? ¿Eso a qué va a ser igual? Eso simplemente va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la probabilidad. Eso simplemente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la probabilidad de 2 automóviles dado de que los ingresos de la familia sean mayores a 35.000 y multiplicado por la probabilidad de que los ingresos de la familia sean mayores a 35.000. Simplemente aplicamos las reglas de probabilidad bajo condiciones de dependencia estadística. Y tomando en cuenta eso, voy a cambiar de marcador. Tomando en cuenta esto, ahí tenemos claramente, dice las primeras 3 líneas. Según una investigación, la probabilidad de que una familia sea dueña de 2 automóviles, si sus entradas anuales son mayores de 35.000, es de 0.75. Es decir, la probabilidad de que una familia tenga 2 automóviles y que dado que sus entradas sean mayores a 35.000 es de 0.75%, aquí está, 0.75%. ¿Cuál es la probabilidad? En este caso, la segunda, dice, de las amas de casa entrevistadas, el 60% tuvieron entradas mayores a 35.000 y el 52% tenían 2 automóviles, no. Entonces, de las amas de casa entrevistadas, el 60% tuvieron entradas mayores a 35.000. Por lo tanto, las entradas mayores a 75.000, ¿de cuánto fueron? ¿Cuál es la probabilidad? De 0.60. El 60% tuvieron entradas mayores a 35.000. Si nosotros multiplicamos el 0.75 por el 0.60, ¿a cuánto eso es igual? ¿Eso es igual a cuánto? Eso es igual a 0.45. Entonces, la probabilidad de que una familia tenga 2 automóviles y sus entradas sean mayores a 35.000, simplemente es igual a ¿cuánto? Es igual al 45%. Al 45%. Entonces, ese es un ejemplo claro de ¿qué? De probabilidad conjunta, probabilidad conjunta, pero tomando en cuenta, ¿verdad? Probabilidad bajo condiciones de ¿qué? Bajo condiciones de independencia estadística, ¿no? Entonces, un ejercicio muy, muy sencillo, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 2. Es un poquito más amplio. Igual estos ejercicios también los vamos a adjuntar para que ustedes los puedan desarrollar de forma particular en las actividades que realicen. También, como todas las clases lo recordamos, recuerden que todos estos ejercicios los hemos tomado del libro de texto de Estadística para Administración y Economía de Levin, ¿no? Entonces voy a borrar para plantear el segundo. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio? Nos dice, si un huracán se forma en la parte oriental del Golfo de México, hay 76% de posibilidades de que este golpee la costa occidental de la Florida, ¿no?
Repito, si un huracán se forma en la parte oriental del Golfo de México, hay 76% de posibilidades de que este golpee la costa occidental de la Florida. A partir de los datos recabados en los 50 años pasados, se ha determinado que la probabilidad de que se forme un huracán en la parte oriental del Golfo en cualquier año dado es de 0.85. Entonces es de 0.85. ¿Qué nos dice el literal A? El literal A nos dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que un huracán se forme en la parte oriental del Golfo de México y llegue a la costa occidental de la Florida este año? ¿No? Y el literal B: si un huracán formado en la parte oriental del Golfo de México es fumigado, es decir, entre paréntesis, se le induce a llover mediante la irrigación de productos químicos desde aeronaves, la probabilidad de que golpee la costa occidental de la Florida se reduce a 1/4. Si se decide fumigar a todo huracán que se forme en la parte oriental del Golfo, pregunta, ¿cuál es el nuevo valor de la probabilidad del inciso A? ¿Cuál es el nuevo valor de la probabilidad del inciso A? ¿No? Entonces, en función de esto, nosotros tenemos la resolución del ejercicio. En primer lugar, ¿qué nos está preguntando? Regresamos, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un huracán que se forme en la parte oriental del Golfo llegue a la costa occidental de la Florida este año? A la costa occidental de la Florida este año. Entonces prácticamente tenemos la probabilidad de ¿qué? La probabilidad, nos estamos preguntando, la probabilidad de ¿qué? De que se forme, la probabilidad de que se forme en la parte oriental, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se forme en la parte oriental del Golfo y llegue a la costa occidental, ¿no? En la parte oriental, ¿no? Que se forme en el Golfo y que llegue a la parte occidental. Aquí puede ser intersección o lo pueden dejar sin eso, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad que se nos pregunta en el literal A. Para esto, ¿a qué vendría a ser, si nosotros queremos plantear eso y aplicando lo que ya vimos, la probabilidad de O intersección G, ¿a qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual a la probabilidad de O dado G multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la probabilidad de G. Multiplicado por la probabilidad de G. La probabilidad de O dado G multiplicado por la probabilidad de G. Es decir, si nosotros retrocedemos, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un huracán se forme en la parte oriental del Golfo de México y llegue a la costa occidental de la Florida este año? Entonces, si un huracán se forma en la parte oriental del Golfo de México, hay 76% de posibilidades de que este golpee la costa occidental de la Florida. Entonces, 76% de posibilidades, por lo tanto, que se forme en la parte oriental, ¿no? Es 0.76. Vamos de nuevo a leer el ejercicio para que les quede claro de dónde obtenemos el 0.76. Dice, si un huracán se forma en la parte oriental del Golfo, hay 76% de posibilidades que golpee la costa occidental de la Florida. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que golpee la costa occidental de la Florida, dado que se formó en el Golfo? Es 0.76, es lo que dicen las primeras 3 líneas del ejercicio. Repito, ¿cuál es la probabilidad de que se forme, cuál es la probabilidad de que golpee la costa oriental de la Florida, dado que se formó en el Golfo? Es 0.76. Después, seguimos. ¿Multiplicado por qué? Por la probabilidad de G, es decir, la probabilidad de que se forme en el Golfo. Retrocedemos, dice, si seguimos leyendo después de las 3 primeras líneas, a partir de los datos recabados en los 50 años pasados, se ha determinado que la probabilidad de que se forme un huracán en la parte oriental del Golfo, en cualquier año dado, es del 0.85. Entonces, la probabilidad de que se forme en la parte oriental del Golfo, ¿cuánto es? Es de 0.85. Ahí está. Entonces, si yo multiplico 0.76 por 0.85, voy a obtener el literal A, que me dice cuál es la probabilidad de que un huracán que se forme en la parte oriental del Golfo de México, ¿verdad?, llegue a la costa occidental de la Florida, ¿no? Que se forme en la parte oriental del Golfo y que llegue a la costa occidental de la Florida. Entonces es 0.76 por 0.85, que es lo que tenemos a continuación, y la probabilidad es igual a 0.646, ¿no? Esto es igual a 0.646.
0.646. 0.646 es lo que tenemos aquí. 0.646. Esa es la contestación del literal A. Es la contestación del literal A. Si nosotros retrocedemos, vamos al literal B. Dice, si un huracán, ya no vamos a leer lo que está entre paréntesis, si un huracán formado en la parte oriental del Golfo de México es fumigado, ¿verdad? La probabilidad de que golpee la costa occidental de la Florida se reduce en 1/4. Si se decide fumigar a todo huracán que se forme en la parte oriental del Golfo, ¿cuál es el nuevo valor de la probabilidad del inciso A? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la respuesta, ¿no? Ya tenemos la respuesta. Entonces, si estos huracanes son fumigados, ¿verdad? La probabilidad se reduce en 1/4. Por lo tanto, si se reduce en 1/4, tenemos que sacar el 1/4 de esa probabilidad. Por lo tanto, 0.646 lo multiplicamos por ¿qué? Lo multiplicamos por 0.25, por el 25%, 0.646 por 25%, ¿eso a cuánto es igual? Es igual a 0.1615. Esto es igual a 0.1615. 0.1615. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La nueva probabilidad. Si es 0.1615, el 25%, yo puedo decir que la nueva probabilidad o intersección G, le tengo que restar ese 25% a la probabilidad original, es decir, 0.646 menos 0.1615, y ahora sí me va a dar la probabilidad de O intersección G, y esto a cuánto es igual, 0.646 menos 0.165, eso es igual a 0.4845, es igual a 0.4845. .4845, ahí está. Entonces, ese es el ejercicio 2. Ese es el ejercicio 2. Ese es el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, la gerente regional de General Express, una compañía privada de paquetería, está preocupada por la posibilidad de que algunos de sus empleados vayan a huelga. No, eso es muy claro, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, como lo que vemos en Grecia y en otras partes del mundo, pues la gente está movilizándose por ciertas cuestiones de demandas laborales, despidos, etcétera, ¿no? Ajustes fiscales, etcétera. Entonces, esto de aquí es algo muy que es muy contemporáneo, ¿no? Entonces, dice, la gerente regional de General Express, una compañía privada de paquetería, está preocupada por la posibilidad de que algunos de sus empleados vayan a huelga. Estima que la probabilidad de que sus pilotos se vayan a huelga es de 0.75. O sea, la probabilidad de que los pilotos de esta compañía, General Express, la probabilidad de que los pilotos se vayan a huelga es de 0.75. ¿No? Y la probabilidad de que los choferes vayan a huelga es de 0.65. La probabilidad de que los choferes vayan a huelga es de 0.65. Ahí está. Además, estima que si los choferes se van a huelga, existe el 90% de posibilidades de que los pilotos realicen un paro solidario de actividades, ¿no? Además, estima de que si los choferes se van a huelga, existe el 90% de posibilidad de que los pilotos realicen un paro de actividades, ¿no? Entonces, la probabilidad de que los pilotos hagan un paro de actividades, dado que los choferes se han ido a huelga, ¿verdad? La probabilidad condicional en ese caso es del 90%, es decir, de 0.90. 0.90. Ahí está. 0.90. Entonces, ahí viene el literal A. El literal A, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos grupos se vayan a huelga? Y el literal B,
si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes lo hagan también como acto solidario? Entonces vamos a la resolución y vamos a ir pasando de pantalla para que el ejercicio quede bien explicado, ¿no? Entonces, la probabilidad de que en General Express, la probabilidad de que los pilotos hagan huelga es de 0.75. La probabilidad de que los choferes hagan huelga es de 0.65. ¿Y cuál es la probabilidad de que los pilotos hagan huelga, dado que los choferes lo han hecho? Es de 0.90. Entonces, ¿qué nos dice el literal A? El literal A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambos grupos se vayan a huelga? Entonces, la probabilidad de que ambos grupos se vayan a huelga, simplemente lo que nos está preguntando el ejercicio es lo siguiente. Es la probabilidad de que los pilotos se vayan a huelga y que los choferes se vayan a huelga. De que los pilotos se vayan a huelga y que los choferes se vayan a huelga. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los pilotos se vayan a huelga? ¿Esto a qué es igual si aplicamos nuestro teorema? Esto es igual a la probabilidad de que los pilotos se vayan a huelga, dado que los choferes están haciendo, dado que los choferes han hecho, la probabilidad de que, dado que los choferes han hecho una huelga, los pilotos hagan un paro solidario, multiplicado por ¿qué? Por la probabilidad, en este caso, de que, la probabilidad de que los choferes se vayan a huelga. Por la probabilidad de que los choferes se vayan a huelga. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a 0.90 multiplicado por la probabilidad de que los choferes se vayan a huelga. Esto es igual a 0.65 y por lo tanto 0.90 multiplicado por 0.65, ¿a cuánto es igual? Es igual a 0.585. 0.585. Ahí está. 0.585. Ese es el literal A. Simplemente aplicamos el teorema, si lo vemos, el teorema de probabilidad conjunta. Y este ejercicio es interesante porque a la vez pues nos permite aplicar el problema de probabilidad, el problema de probabilidad condicional. Este ejercicio es interesante, ¿por qué? Porque en el literal B, ¿qué nos dice? En el literal B nos dice, si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes lo hagan también como acto solidario? Si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes lo hagan como acto solidario? Entonces, vamos a poner aquí, para hacerlo del lado de acá, como sabemos que la probabilidad de que los pilotos hagan huelga es de 0.75, sabemos la probabilidad de que los choferes hagan huelga es de 0.65 y sabemos la probabilidad de que los pilotos, dado que los choferes hagan huelga, dado que los choferes es igual a 0.90. Es decir, aquí se lee la probabilidad de que, dado que los choferes han hecho huelga, los pilotos hagan un paro solidario, ¿no? Es 0.90. Entonces, si borramos del lado izquierdo, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí P. Entonces, B, si los pilotos hacen huelga, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes lo hagan también como acto solidario? Si los pilotos hacen huelga, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes lo hagan también, como acto solidario, ¿no? Entonces, ¿qué nos está preguntando? La probabilidad de que los choferes hagan huelga, dado de que los pilotos lo hicieron, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que los choferes hagan huelga, dado que los pilotos lo hicieron? ¿Eso a qué va a ser igual? ¿No? Si aplicamos, ¿no? Para poder entender y que nos quede claro, ¿verdad? Entonces regresamos simplemente estamos aplicando probabilidad condicional, ¿no? Mientras el literal A se resolvía bajo el teorema de probabilidad conjunta, el literal B se resuelve bajo el teorema de probabilidad condicional. Entonces, bajo el teorema de probabilidad condicional, ¿qué nos dice? ¿Esto a qué es igual? Esto va a ser igual a lo siguiente. ¿A la probabilidad de qué? A la probabilidad, en este caso, de lo que ya hicimos ahí, ¿verdad?
P intersección los pilotos y los choferes, ¿verdad? Dividido, en este caso, ¿para qué? Dividido en este caso es punto 75 dividido para la probabilidad de que los pilotos hagan huelga, ¿no? Entonces, como el numerador ya lo resolvimos en el literal A, esto es igual a ¿qué? Es igual a 0.585 dividido para ¿qué? La probabilidad de que los pilotos hagan huelga es 0.75 y finalmente esta respuesta ¿a cuánto es igual? ¿No? Esa respuesta es igual a 0.78. ¿No? Aquí tenemos que esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 0.78. ¿No? Que es lo mismo acá, esto es igual a 0.78. Ahí está, 0.78. Una vez que ya hemos resuelto estos ejercicios, más los ejercicios complementarios que van a venir en las actividades que les vamos a recomendar realizar, nosotros vamos a entrar a un nuevo tema, ¿no? A una nueva tema, se puede decir una nueva unidad, ya que ya hemos hecho y hemos realizado ejercicios de probabilidades bajo condiciones de independencia estadística, hemos realizado ejercicios de probabilidades bajo condiciones de dependencia estadística, los que más hemos podido, y dentro de nuestros espacios de tiempo, les toca a ustedes, más las actividades que les envíe, reforzar con muchísimos ejercicios para fortalecer esa parte. Y luego de eso, pues vamos a continuar, ¿no? Ahora vamos a entrar a una nueva unidad en donde vamos a hablar sobre las variables aleatorias, ¿no? Las variables aleatorias que pueden ser de dos tipos, discretas y continuas, y en función de esas variables aleatorias y su clasificación en discretas y continuas, hay diferentes distribuciones de probabilidad, que no es lo mismo que distribuciones de frecuencia, que nosotros podemos aplicar para poder determinar la probabilidad de las mismas, ¿no? La probabilidad de un evento. Voy a borrar. Entonces, variables aleatorias, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición? Dice, si toma diferentes valores como resultado de un experimento aleatorio, ¿no? Una variable aleatoria puede tomar diferentes valores como resultados de un experimento aleatorio, ¿no? Por ejemplo, una variable, yo ya les había explicado algo de eso, ¿no? Por ejemplo, que se comporte de forma aleatoria, ¿qué significa? Vamos a hacer una pequeña gráfica aquí. ¿Qué significa que se comporte de manera aleatoria? Aquí vamos a poner, supongamos, el índice de precios y cotizaciones, el IPC. Ahí vamos a suponer el índice de precios y cotizaciones. En el eje de las Y vamos a tener la variable tiempo, supongamos, la variable tiempo. Por lo tanto, ¿qué ocurre si se comporta de manera aleatoria? El comportamiento aleatorio nos dice lo siguiente. Es decir, el comportamiento aleatorio no es otra cosa, ¿verdad?, que un comportamiento netamente irregular. Un comportamiento que puede tener una variable y ese comportamiento es netamente irregular, como lo podemos ver aquí, entre el IPC, que está en el eje de las Y la variable tiempo, que está en el eje de las X. Entonces, si toma diferentes valores como resultado de un experimento aleatorio, eso es una variable aleatoria, es aquella que toma diferentes valores como resultado de un experimento aleatorio. ¿Cuáles son los tipos? Los tipos, como ya lo habíamos visto en algunas clases anteriores, los tipos son, la variable aleatoria puede ser de dos tipos, pueden ser discretas, las variables aleatorias pueden ser discretas, pero también las variables aleatorias pueden ser continuas. Entonces, pueden ser de dos tipos. Las variables aleatorias pueden ser discretas como pueden ser continuas. ¿Qué significa que una variable aleatoria sea discreta? O sea, ¿cuál es la diferencia en que una variable aleatoria? Ya saben que una variable aleatoria tiene un comportamiento irregular. Pueden ser discretas y continuas.
¿Qué significa que una variable aleatoria sea discreta y qué significa que una variable aleatoria sea continua? Antes de definir eso, ¿no? Aquí podemos ver claramente que en el eje de las Y está el IPC, en el eje de las X está la variable tiempo, ¿no? IPC y la variable tiempo. Entonces, ¿qué ocurre que sea discreta? Si es discreta es que puede tomar un número limitado de valores. Ejemplo, número de pacientes atendidos en un día. Es decir, puede tomar solo un número limitado de valores. Es decir, va a ir de 6 a 7, a 10, a 15, a 25. Es decir, va a ser un número concreto, ¿no? Si es discreta puede tomar solo un número limitado de valores. ¿Qué ocurre si es continua? Si es continua, la variable aleatoria puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Si es continua, la variable aleatoria puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Entonces, vamos a borrar aquí. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la venta de automóviles de una compañía, la venta de automóviles en una empresa, en una compañía, eso que es una variable discreta o continua, eso es una variable discreta, porque no se venden 50.5 vehículos o no se venden 30.3 vehículos, o se venden 30 vehículos, o se venden 50 vehículos, o se venden 40 vehículos. Entonces, eso es una variable discreta. ¿Qué es una variable continua? Por ejemplo, si nosotros en un salón de clase le comenzamos a preguntar a los estudiantes cuál es su peso, cuál es su estatura, esas son variables continuas. ¿Por qué? Porque el peso puede ser 70.5 kilos, o 75.3 kilos, o 80.6 kilos. Eso es una variable continua. En cambio, una variable discreta, ¿qué significa? ¿Verdad? Una variable discreta, en cambio, pues no puede partirse en decimales, ¿no? Por esa razón, cuando hablamos de variable continua, claramente la definición nos dice, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Cuando nosotros analizamos variables aleatorias y entendemos el concepto de lo que es una variable aleatoria, entendemos su clasificación en discretas y continuas, hay algo muy importante que nosotros debemos de estimar, y es lo que se conoce con el nombre de valor esperado. ¿No? El valor esperado, que no es otra cosa que la multiplicación de ¿qué? La multiplicación del nivel de ocurrencia por el evento. Incluso el valor esperado también pues, puede ser, se lo estima como un promedio ponderado. ¿Qué nos dice el valor esperado? El valor esperado de una variable aleatoria discreta es un promedio ponderado del valor de cada resultado posible, como lo dice claramente, multiplicado por la probabilidad de dicho resultado. Repito, el valor esperado de una variable aleatoria discreta es un promedio ponderado del valor de cada resultado posible multiplicado por la probabilidad de dicho resultado. Entonces, a continuación presentamos un ejemplo. Aquí tenemos el número de pacientes atendidos en un día en una clínica. Esa es la primera columna, el número de pacientes atendidos, ¿no? Entonces se tomó una muestra aproximadamente de cuántos valores hay. Hay pues 100, 1, 2, a ver. Hay 15 valores. Entonces en 15 días diferentes se tomó una muestra de cuántos pacientes se había atendido. Entonces resultó pues que en esos 15 días, un día se atendieron 100 pacientes, otro día 101 pacientes, otro día 102 pacientes, otro día 103, otro día 110 pacientes, otro día 114, otro día 115 pacientes. Es decir, son 15 diferentes números, ¿no? Luego tenemos la probabilidad, ¿no? La probabilidad, ¿cuántas veces se repitió ese número de 100 pacientes? Entonces ahí tenemos que la probabilidad de que se dé o de que en un día aparezcan 100 pacientes es del 1%. Por ejemplo, la probabilidad de que aparezcan 104 pacientes en un día o que se atiendan 104 pacientes es del 6%. La probabilidad de que se atiendan 114 pacientes es del 4%. Y lo que hacemos es, ¿qué es? Es simplemente un promedio ponderado. En la siguiente columna, que ustedes pueden ver, que es la tercera columna, lo único que realizamos es la multiplicación de la primera por la segunda y luego sumamos esa tercera columna. Y pues el valor esperado nos dice que, de acuerdo a las probabilidades y de acuerdo a la muestra tomada y al número de pacientes atendidos de manera histórica
mediante lo cual se estimó esas probabilidades, tenemos que aproximadamente fueron 108 pacientes, los que se espera en promedio atender, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejercicio. La única información disponible que tiene usted con respecto a la distribución de probabilidad de un conjunto de resultados es la siguiente. Entonces ahí se lista las frecuencias. Lista de frecuencias. Entonces por aquí tenemos un valor de X, lo voy a poner de manera vertical. Aquí tenemos un valor de X. Aquí tenemos la frecuencia. Tenemos el valor de X y tenemos la frecuencia. Y en el valor de X tenemos los siguientes valores. 0, 15, 30. 0, 15, 30, 45. 0, 15, 30, 45. 60 y 75. 60 y 75. Y luego del otro lado tenemos la frecuencia. La frecuencia que nos dice 25, 125. Aquí tenemos 25. Aquí tenemos 125. Luego de eso 25, 125, 75, 175. Aquí tenemos 75, aquí tenemos 175. Y finalmente, los dos últimos valores son 75 y 25. La frecuencia, 75 y 25. Muy bien. La pregunta que nos pide el ejercicio es, encuentre el valor esperado del resultado. Ahí está. Encuentre el valor esperado del resultado. Si nosotros sumamos esta columna, el total de esta columna es 500. ¿Cómo determino los pesos y cómo determino el valor esperado? Ahí dice pesos, yo le voy a poner P de pesos o probabilidad. Simplemente divido 25 para 500. Si yo divido 25 para 500, ¿cuánto es el valor? El valor que tenemos aquí es del 5%. Si yo divido 125 para 500, el valor que nos va a dar es del 25%. Luego tenemos el 15%, 25%, 15%. Luego 35%, 15% y 5%. 35%, 15% y 5%. Si yo sumo todo esto, si yo sumo las probabilidades, ¿eso cuánto es igual? ¿Eso es igual a cuánto? Eso es igual al 100%. Ahí está. ¿Cuál es el valor esperado? Le voy a poner BE. BE. ¿Cuál es el valor esperado? Si yo multiplico 25 por 5, ¿verdad? Si yo multiplico, 0 por 5, ¿cuánto es el resultado? 0. Si yo multiplico 15 por 25, ¿cuánto es el resultado? 3.75. Si yo multiplico 30 por 15, ¿cuánto es el resultado? 4.5. Si yo multiplico 45 por 35, ¿cuánto es el resultado? 15.75. Luego de eso, ¿el resultado cuánto es? El resultado es 9 y 3.75. 9 y 3.75. Si sumamos el valor esperado, vamos a tener como resultado, si sumamos, 36.75, que es la respuesta. Ahí está la respuesta. 36.75. Esa es la forma de estimar el valor esperado. El valor esperado es muy importante. El valor esperado nos va a permitir tomar decisiones estratégicas en el campo empresarial. ¿Cuál es el valor esperado de una decisión? Pues simplemente va a ser igual a la probabilidad multiplicado por el comportamiento de la variable. Esa es una forma de tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Lo importante es poder entender lo que es la probabilidad, poder entender lo que es tomar decisiones bajo incertidumbre, que nos quede claro lo que son eventos independientes, mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos, eventos dependientes. Y de esa manera, ahí sí ya podemos entrar al análisis, al estudio de lo que son una distribución de Poisson, distribución normal o distribución binomial. Un ejercicio parecido, muy similar. Construya una distribución de probabilidad basada en la siguiente distribución de frecuencias, la vamos a construir, y estima el valor esperado, ¿no? Igual, X, aquí son 5 valores,
¿no? X toma un valor de 102, 105, 108, 111, 114, 117. La frecuencia es 10, 20, 45, 15, 20 y 15. La sumatoria de la frecuencia es 125, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el 8%, si nosotros dividimos 10 para 125 es 8%, 20 para 125 es 16%, 45 para 125 es 36%, 15 para 125 es 12%. ¿Qué ocurre con el valor esperado? Es la multiplicación de ¿qué? De la variable X multiplicado por los pesos. Entonces, 102 por el 8% es 8.16, 105 por el 16% es 16.8, 114 por el 16% es 18.24. La sumatoria del valor esperado, ¿a cuánto es igual? Es igual a 109.44. 109.44. Entonces, una vez que ya hemos analizado y hemos estudiado la teoría de la probabilidad, que ya hemos analizado la construcción de las distribuciones de frecuencias, que cómo poder ordenar datos, y que sobre todo hemos también visto un poco de números índices que son importantes entenderlos e interpretarlos, en la siguiente sesión nosotros vamos ya a entrar un poco en lo que son distribuciones de probabilidad. Pero para ello, primero, pues vamos a concluir lo que esta clase es lo más importante. Y como claramente ustedes lo tienen en su pantalla, podemos decir que cuando se calculan probabilidades bajo condiciones de dependencia estadística, la probabilidad de un evento sí influye en el resultado de la ocurrencia del otro evento. A diferencia de cuando se estiman probabilidades bajo condiciones de independencia estadística, en donde la probabilidad del cálculo de un evento, ¿verdad?, no influye en el resultado de otro evento. Entonces, eso es todo. Pues les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.